Todos los sábados, este próximo mes de mayo, revelaremos los capítulos ocultos de nuestro pasado, exploraremos los mundos colonizados de Haití y la República Dominicana, las alturas andinas de Perú y Bolivia, y las vastas llanuras de Argentina y Brasil, desde naciones que conquistaron su soberanía hasta territorios como Puerto Rico y la Guayana Francesa, moldeados por imperios. Esta es una historia de supervivencia, transformación y del espíritu inquebrantable de las Américas. Antes de la independencia, una historia de colonización, lucha y resistencia a través de las Américas. Antes de la independencia, las tierras que hoy conocemos como las Américas, incluyendo Haití, México, República Dominicana, Perú, Brasil, Cuba, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Colombia, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Panamá, Guyana, Surinam, Belice, Guayana Francesa y Puerto Rico no eran los lugares que conocemos hoy, eran mundos atrapados entre civilizaciones ancestrales y poderes extranjeros, mundos transformados por la fuerza, el miedo y el fuego. Mucho antes de que el primer barco europeo tocara la orilla, estas tierras brillaban con su propio esplendor. Los mayas trazaban las estrellas con precisión matemática. Los incas construían ciudades en las nubes, unidas por caminos que cruzaban montañas enteras. Los taínos, los mapuches, los guaraníes, los nahuas, cada pueblo guardaba sus propias historias, sus propios dioses, sus propias formas de vida. Pero todo cambió en el instante en que las velas aparecieron en el horizonte. La conquista no llegó en silencio, llegó con acero, pólvora y un hambre que no podía saciarse. Los imperios cruzaron el océano diciendo que traían fe y civilización, pero detrás de sus estandartes llegaron la enfermedad, la esclavitud y la destrucción de mundos que habían existido por miles de años. Las ciudades ardieron, las lenguas desaparecieron, los templos sagrados fueron derribados y reemplazados por iglesias de piedra, y millones de indígenas fueron forzados al trabajo, al tributo o a la muerte. Pero la oscuridad no terminó allí. A medida que las poblaciones indígenas colapsaban bajo la violencia y la enfermedad, los colonizadores volvieron sus ojos hacia África. Barcos cruzaron el Atlántico cargando hombres, mujeres y niños encadenados, arrancados de sus hogares, despojados de sus nombres, obligados a una vida de sufrimiento inimaginable. Azúcar, oro, plata, café. La riqueza de las colonias se construyó sobre sus espaldas. A lo largo de las Américas, las sociedades se dividieron por castas, colores y poder. En la cima estaban los europeos, debajo los criollos, personas de sangre europea nacidas en el Nuevo Mundo, más abajo las castas mezcladas y en el fondo los pueblos indígenas y africanos que cargaban con el peso de todo el sistema, pero incluso en los momentos más oscuros, la resistencia nunca murió. En las montañas los guerreros indígenas lucharon, los mapuches en Chile, los mayas en Yucatán, los quechuas en los Andes. En las plantaciones, los africanos esclavizados se rebelaron, escaparon y formaron comunidades libres escondidas en bosques y montañas, y en las ciudades, los criollos comenzaron a cuestionar por qué un rey al otro lado del océano controlaba su tierra, su riqueza y su futuro. La chispa de la rebelión creció lentamente, y luego de repente, los susurros se convirtieron en reuniones, las reuniones en conspiraciones, las conspiraciones en levantamientos. Las colonias hervían, los pueblos estaban cansados de las cadenas, fueran físicas, políticas o espirituales, y entonces, una por una, comenzaron las revoluciones. En México, un sacerdote hizo sonar una campana que sacudió a un imperio. En Venezuela, un joven criollo llamado Simón Bolívar juró liberar un continente entero o morir en el intento. En el Caribe, los esclavizados demostraron que la libertad podía conquistarse contra todo pronóstico. En los Andes, los líderes indígenas lucharon por la tierra que había sido arrebatada a sus ancestros. La lucha fue larga, fue sangrienta, estuvo llena de traición, sacrificio y un coraje inimaginable, pero lentamente, dolorosamente, las cadenas comenzaron a romperse. A principios de 1800,
El viejo orden colonial se derrumbaba. Los imperios que parecían invencibles perdían su control, y los pueblos de las Américas indígenas, africanos, mestizos, criollos cargaban las cicatrices de siglos de opresión, pero también el fuego de la resistencia. La independencia no borró el pasado, no sanó todas las heridas, pero marcó el momento en que estas naciones comenzaron a escribir sus propias historias, historias nacidas del sufrimiento, moldeadas por la lucha y sostenidas por el espíritu inquebrantable de sus pueblos. Esto es solo el comienzo, porque cada país tiene su propia oscuridad, sus propios héroes, sus propias batallas, su propia verdad, y las contaremos todas, las historias más oscuras, más intensas y más cargadas de emoción de todo el hemisferio. Suscríbete para más historias ocultas.